Ahora sí, mis amados, Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Bienvenidos a otro estudio más. Bienvenidos a este espacio, ¿verdad? Que el Señor ha tenido a bien que tengamos para adorarle, para glorificarle y sobre todo para que aprendamos un poquito de su palabra, ya que los tiempos se complican, ya que se nos hace tan difícil a veces, ¿verdad?, sentarnos a estudiar. Pues el Señor ha tenido a bien que tengamos este espacio para poder preguntar, para poder, ¿verdad?, hacer preguntas y motivarnos retarnos, ¿verdad?, a que podamos tener una conversación sobre algunos temas. Así que, no sé por qué número de estudio vamos. Estoy cayendo en tiempo todavía. Sé que son 240 y pico, pero ya tengo secretario otra vez. Yo les prometo que en la próxima les voy a dar el número exacto. Pero es que tengo que subir muchas cosas a YouTube todavía. 49. 249. Si el otro dice 48, este 48. Sí, señor. Es que no estoy Sí, seguro. señor. Gracias, Raúl. Pero es que no estoy seguro. Yo puede ser que dije 248 la vez pasada, pero no he validado ese número. Eso es como... Mira, no importa. 248, 49, 50 oportunidades que el Señor nos da para estar aquí sin que no se nos meta la policía, sin que no nos caigan a palos, sin que no nos quemen los cajos ni los teléfonos, sin que no nos metan presos por estar honrando, glorificando el nombre de Jesucristo y gritando a viva voz que Él es el Rey. Somos más que bendecidos por eso. Así que, mi gente, hemos comenzado una nueva serie en este año 2026. Estuvimos terminando la serie de los pecados respetables, que fue espectacular. Les invito a que la busquen en La Palabra en Movimiento en el YouTube, se la puedan gozar. Le metimos ahí buenos 11 meses sin prisa. Y muchos dicen que fue una carga de palo, ¿verdad? Porque la palabra nos llama a cuenta en muchas cosas, ¿verdad? Pero fue dulce también, ¿verdad? Aprendimos mucho y sobre todo creo que fue una serie que nos enseñó a mirar la gracia del Señor. Póngase casco cuando... Póngase casco, pero entonces esta serie no es tan así. Esta serie no es tanto de palo, ¿verdad? Creo que después de... ¿Qué no? No. ¿Qué no? Creo que esta serie, ¿verdad? Que la hemos titulado El Evangelio no conocido, las riquezas eternas de Cristo. Viene excelente después de una serie tan larga de pecados respetables, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo se encargó de alumbrar a nuestros corazones y de revelar tanta maldad que aún existe en nuestros corazones. Pues solamente sería justo que luego de tanto tiempo que descubrimos tantas cosas en nuestros corazones, podamos fortalecer nuestro conocimiento en Cristo, que es verdaderamente lo que nos da la victoria sobre nuestro pecado, ¿sí o no? Así que el Evangelio no conocido, las eternas riquezas de Cristo, y lo que esta serie quiere hacer es estudiar algunos conceptos profundos con respecto al Evangelio de Jesucristo. Conceptos que normalmente por la prisa o por no poder detenernos o no tener la plataforma para nosotros estudiar profundamente ciertos términos, pues simplemente no lo hacemos. Y esto es un mal que tiene Puerto Rico en general. A nosotros culturalmente no nos gusta leer, o a la mayoría. No nos gusta sentarnos a estudiar. No solamente de Dios, de muchas cosas. O sea, yo tengo que decirle que yo tengo un problema profundo con la gente que usa ChatGPT. Desconfío de ti, papá. Perdóname, pero es que desconfío. Porque es que nos gusta lo rápido, nos gusta el microondas, nos gusta, dame el resumen del libro, yo no me lo quiero leer porque culturalmente a nosotros no somos una cultura didáctica, ¿me entiendes? Que nos guste estudiar y leer. Entonces, cuando se trata de los temas del espíritu,
un tema tan importante, le confiamos la salvación de nuestra alma y la eternidad de nuestro corazón, se la confiamos a la persona que está en el púlpito y nos conformamos con escuchar. Muchas veces hacemos todo lo que nos dicen del púlpito y no validamos, ¿verdad?, esas cosas con la fuente que es la palabra del Señor. Esa es la realidad. Entonces, el evangelio es bastante sencillo. Es muy fácil hablarlo en modo evangelístico. Es muy fácil tú salir a este mundo lleno del poder del Espíritu Santo, hablar un mensaje tan hermoso como es el mensaje de salvación de Jesucristo, y las almas que están en oscuridad les alumbra esa luz, y eso está bello. Y mucha gente viene a Cristo y empiezan entonces a congregarse. Y muchos piensan que hasta ahí llegó el evangelio. No le explican más nada. Entonces esas personas que vinieron convertidas, que vinieron de las tinieblas a la luz, se quedan con suficiente evangelio para ser salvos. Pero luego no hay un discipulado. No les enseñan que ese mismo mensaje que los trajo de las tinieblas a la luz lo tienen que usar todos los días hasta el fin, y que en ese mensaje de Jesucristo, en su muerte y su resurrección, hay elementos para nuestra vida diaria. Hay elementos que te van a ayudar a resistir, a fortalecerte, a ser un cristiano maduro. Esas partes son las que muchas veces carecen. Entonces, después de tus 3 o 4 años en una iglesia todavía escuchando un mensaje evangelístico, pues de momento te sientes como castrado, porque te preguntas, no hay nada más, ¿verdad? Así que no quiero decir que esto sucede en todas las iglesias. Por la gracia de Dios hay buenas iglesias que le encanta enseñar para la gloria de Dios, y por su misericordia el Señor me llevó a la iglesia del centro en Arecibo, donde hay un pastor que es apasionado por la enseñanza, el señor Gadiel Río. Esto llevo ya 5 años y medio allí, y creo que en estos 5 años y medio he aprendido cosas que nunca había aprendido antes. Así que es mi gran anhelo poder yo pasarle todo lo que aprendemos, ¿verdad?, y todo lo que validamos en la palabra del Señor, pasarlo para ustedes para que sea de gran gozo como lo fue para mí. Amén. Así que estuvimos viendo algunas cositas. Yo tiré 2 o 3 preguntitas al aire, como que ¿cuánto crees conocer del evangelio? Entonces te hice la pregunta como que al revés. ¿Será posible que tú desconozcas algunas cosas del evangelio de Jesucristo? Y si tu respuesta es sí, entonces viene la próxima pregunta. ¿Cuánto tú crees que esas cosas que desconoces del evangelio pueden impactar tu vida de hoy? Si con lo que conoces te transformó la vida, ¿cuánto tú crees que puede suceder en tu vida con lo que todavía no conoces? ¿Cuánto impacto tú crees que puede tener eso? Entonces, pregunté si la salvación de tu alma es el único propósito por el cual Jesucristo murió y resucitó. También tiré una preguntita al aire de si debe ser el pecado, o como dijo Raúl, mejor dicho, si debe ser el no pecar nuestro foco principal en nuestra vida diaria, ¿verdad? Así que vimos que entender algunos conceptos que nos permiten profundizar en la persona de Jesucristo produce en nosotros que crezca la admiración que tenemos por Jesús, que florezca en sobremanera el amor que sentimos por Jesús. Y cuando tú eres un seguidor que amas a tu Señor y que admiras a tu Señor, eso es lo que va a producir en ti, pues va a producir cristianos maduros, firmes, saludables. Y contra eso dice Pablo que contra tales cosas no hay ley. Hello. Oye, cuando yo... Bueno, voy a seguir porque si no
Me coge la noche aquí. Eh, obtener una versión incompleta del Evangelio te destina quiero decirlo de tal forma que nadie se me ofenda. Cuando tenemos un evangelio incompleto, suena fuerte, pero estamos destinados a fracasar, porque es que no tenemos la receta completa. Y cómo tú te das cuenta que has estado caminando en un evangelio incompleto o un evangelio torcido, porque cuando nosotros nos dan una cosa incompleta, ¿qué nosotros solemos hacer? Pues asumir el resto para completarla, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, que cuando tú tienes un evangelio incompleto, o lo tuerces, o te quedas con lo que tienes, y lamentablemente cuando no tenemos la receta completa, no tenemos las armas completas para nosotros poder ir a vivir la vida que Dios soñó para nosotros y que describe en la Biblia. Entonces, ¿qué tú crees que pasa cuando un evangelio incompleto se enfrenta o se encuentra con el pecado? ¿Qué tú crees que va a pasar? Pasa lo que hablamos la vez pasada, que es este círculo de me ensucio, me limpias, me ensucio, me limpias, me ensucio, me limpias, me ensucio, me limpias. Y quiero dejar algo bien claro. Con lo que hablamos la semana pasada y con esto que voy a decir ahora, en ninguna forma estoy menospreciando la atención que debemos ponerle al pecado. Aquí no hay licencia para pecar. ¿Se entiende? Y hablamos del arrepentimiento, que es bondad de Dios, que si tú te sientes triste, eso es la prueba más grande que el Espíritu Santo está en ti, pero en ninguna forma la dirección de lo que estamos enseñando va hacia sigue tu vida normal y ignora el pecado en tu vida. No, lo que estamos hablando es que toda tu atención en tu vida cristiana no puede ser dirigida a todo lo que haces mal. Esto no es un juego de Mario que cuando tú metes las patas tienes que volver a empezar. No has entendido la gracia del Señor si piensas así. Y por eso es que caemos en el círculo. Y cuando es un círculo es que una prisión, es que no sales de eso. Y eso es lo que debemos observar. Que hay mucho más después de tu pecado. Que hay mucho más después de que tengas el tema de tu salvación resuelto. Tenemos suficiente evangelio para ser salvos, pero no tenemos suficiente evangelios para vivir una vida como que Dios vive en ti a pesar de las cosas malas que nos pasan. Te lo voy a volver a repetir. Tenemos suficiente evangelio para ser salvos, pero no tenemos suficiente evangelio para vivir una vida como que Dios vive en ti a pesar de las cosas malas que nos pasan. ¿Me entiendes? El propósito de la muerte y la resurrección de Jesucristo no es que tú fueses una persona cabizbaja, una persona que siempre está triste, que nube negra, que eso es una detrás de otra y que siempre estás en el piso y siempre estás chavado. Eso no es. Si cuando los apóstoles escribieron, léese primera, segunda, tercera de Juan, primera y segunda de Pedro, lea a Timoteo, lea a Tito, es que lo que decía era que lo que hace que la gente conozca que Dios es real es que esta gente le caen a palo, los vituperan, le joban, le hacen 20 cosas y esa gente como quiera se aman. Es que como quiera están felices. Como si Dios viviera en ellos a pesar de las cosas que le pasan. ¿Lo vio? Entonces cuando tú no logras ver eso, ¿sabes? Hoy hazte la prueba ahora mismo. Mira, si tú llevas tiempo sirviéndole al Señor, poco o mucho, y tú te sientes así, te sientes como que triste, como que, oye, esto de ser cristiano pues, es más difícil. Es más difícil vivir una vida sirviéndole al Señor. Mira, pues está bien, eso te la doy. Vamos a seguir aprendiendo porque eso es que todavía no te has comido la segunda tapita de la Camio. Te comiste la que tiene la cremita y la lambiste, pero te falta la otra. Lo tienes incompleto, hello. ¿Están conmigo? ¿Se entiende hasta aquí? Yes. Ok. Levanté la mano y dije que vivir en el círculo no me refiero
a que vamos a ignorar el pecado. Y tampoco me refiero que tú vas a dejar de pelear con el pecado. Eso va a ser nuestra lucha hasta que Cristo venga por nosotros. Pero es que no te puedes quedar ahí. ¿Se entendió ahí? Estuvimos viendo Efesios capítulo 3, los versos 4 y 9, donde Pablo habla de él le llama en la Reina Valera las inescrutables riquezas de Cristo. Yo le llamo las eternas riquezas de Cristo. Pablo habló de una promesa que nos hicieron coherederos y copartícipes de esa promesa. ¿Y cuál era la promesa? La promesa era que ya Dios no iba a habitar en un lugar lejano. Él es santo, acuérdate que Él es santo y santo significa separado. Él está allá, tú estás acá, pero que la promesa era que esa distancia ya no iba a existir y que ahora Él cambiará nuestro corazón de piedra y pondrá un corazón de carne en el que habitará su ley. Y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. La promesa era que Dios iba a vivir en ti. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Pues eso lo vimos, ¿verdad? Entonces Pablo empieza a hablarle a los efesios que nosotros somos coherederos de esa promesa. Coherederos es que nosotros vamos a recibir los beneficios que tenga de esa promesa, que vamos a ser copartícipes. ¿Sabe? Que vamos a participar activamente. Y si usted está en Cristo, hoy es el activo. Usted está viviendo hoy. Pues Pablo dijo que de esa promesa, del cumplimiento de esa promesa, habían cosas que tú ibas a disfrutar día a día. Bueno, estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Ahora, la promesa era que Dios iba a vivir en ti. Entonces, ¿cuál fue el medio que Dios empleó para poder vivir en ti hoy? ¿Cuál fue el plan que Dios tenía? Ok, yo voy a remover el corazón endurecido del hombre, ese corazón que no quiere saber de mí, ese corazón que no quiere amor, que no quiere bendecir, que no quiere dar su vida. Yo voy a cambiar ese corazón por un corazón como el mío y yo voy a vivir en ese corazón. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo hizo el Señor? No se pongan tímidos, vamos. ¿Cuál es el símbolo por excelencia del cristianismo? Lo tiene tu Biblia, lo llevas en el cuello, en las pulseras, en las camisas. Mira. Yo le doy gracias públicamente a mi gallo Omar, que me regaló esta t-shirtcita de cumpleaños. Te amo, mi gallo, se ve en la madre, me gustó bien brutal. Mira, ¿cuál es el símbolo por excelencia de el cristianismo? La cruz. La cruz vacía, que dice mucho más. Yo tengo que chequear aquí a ver si es que yo puse este grupo en mute, porque está todo el mundo ahí callado. ¿Qué hacemos, Vero? Sácate una bazuca ahí, porque la otra vez con el bazucón alguien... Ahí está Pintito, oíste, mi amor, la cruz. Vero, cuando tú explotaste la bazuca todo el mundo habló, así que ¿qué vamos a hacer? Mira, la cruz, el medio, la manera en que Dios planificó vivir en el corazón del hombre fue número uno. Él dijo, ok, no existe manera de que el hombre pueda subir a donde yo estoy. Por eso estamos separados. No existe forma. Le he dado 1000 oportunidades, 1000 maneras de que el hombre se acerque a mí. Le he dicho lo que tiene que hacer. Le he puesto ley, no la puede cumplir. No existe forma de que el hombre suba donde yo estoy. Entonces mi intención es tanta y anhelo tanto vivir en el hombre que yo voy a bajar donde él. Y entonces dijo Juan, y en el principio era el verbo, la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelantito dice, y el verbo se hizo
carne. Entonces Dios en su hermoso plan dijo, yo voy a descender donde el hombre. Y nos envió a su único hijo, el Cristo, que le llamaron Emanuel, Dios con nosotros. Y bajó el Hijo del Hombre, Dios hecho carne, y vivió una vida perfecta, la vida que tú y yo no pudimos vivir, sin pecado, y lo colgaron en una cruz. Fue muerto en una cruz y resucitado después de 3 días. Ese fue el medio. Esa fue la manera en la que Dios planificó vivir en nuestros corazones. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. El único que podía bajar a este mundo de pecado era el Hijo del Hombre, y el único que puede tomarte de tu pecado y llevarte a Dios es el Hijo de Dios. La dualidad del carácter de Jesucristo. Pero eso no es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿por qué? ¿Te has preguntado por qué una cruz? ¿Por qué el Hijo mismo de Dios, para vivir en el corazón del hombre, por qué el Hijo mismo de Dios perfecto tuvo que sufrir una muerte tan vergonzosa, tan horrorosa, tan grotesca, tan cruel? ¿Acaso no había otra forma que un Dios tan soberano? ¿Acaso no había otra forma que Dios podía hacerlo con el chasquido de sus dedos? ¡Pam! Decirle al universo, a las cosas van a ser así, punto, ¡pa! Y que sucedieran. ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Por qué el medio que Dios usó para vivir en nuestros corazones tuvo que ser algo tan cruel y tan horroroso? ¿Por qué Cristo tuvo que morir así? Tú sabes que la crucifixión era algo que hacían los romanos. Era lo peor que le podía pasar a alguien. La cruz era para los esclavos, no para la gente libre. La cruz era un castigo para esclavos. Si tú eras libre y a ti te condenaban a la crucifixión, antes de crucificarte, tú tenías que renunciar a tu libertad. Escúchame, tú voluntariamente tenías que renunciar a tu libertad para declararte esclavo del Estado. Así que esto era tan vergonzoso y tan denigrante que para poderte clavar en una cruz, tú tenías que hacerte esclavo si no lo eras. Quiero que entiendas lo que hizo Cristo. Entonces la pregunta, ¿por qué tuvo que morir así? Los apóstoles la contestan. Pablo en la carta a los Corintios contesta el por qué Jesús tuvo que morir así. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Dice, murió por nuestros pecados, como dijeron las Escrituras. Espérame, pero ese textito está como medio light, como que no lo explica todo. La última parte del texto es lo importante. Él murió por nuestros pecados, pero lo importante es que murió como dijeron las Escrituras. Así que Jesús tuvo que morir así, primeramente para cumplir todo lo que dijeron las Escrituras. Porque Dios, antes de ser fiel a Él mismo, Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su nombre.
O sea, si Él lo dijo, tiene que pasar. ¿Se entiende? Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, murió por nuestros pecados, como dijeron las Escrituras. Y si tú coges ese cantito que dice, como dijeron las Escrituras, y tú le das doble clic, y pudieran con la tecnología de hoy, pudieran aparecer todos los textos donde los profetas hablaron de Jesús. Sería maravilloso, pero vamos a usar uno que todo el mundo se sabe. ¿Qué dijo Isaías con respecto al Cristo? Isaías dijo, pues molido fue por nuestros... Ahí está. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. El castigo de vuestra paz fue sobre él. Y así como esas, hablaron muchos otros profetas. Y todos vieron el Salvador sufrir por nuestras transgresiones. Entonces, eso fue Pablo. Pedro también habló de por qué Jesús murió de la manera que murió. Y aquí sí que me voy a detener, porque este texto contesta muchas de las cosas que estamos hablando. Y si lo quieres buscar conmigo, te invito, 1 Pedro, capítulo 3, el verso 18. Lo tengo Reina Valera 1960 y lo tengo Nueva Traducción Viviente. Voy a leer la Reina Valera primero y lo voy a explicar en Nueva Traducción Viviente porque... 1 Pedro 3. 18. Para eso es que están las versiones, señores. Para que arrojen luz a nuestro entendimiento. ¿Se entiende? 1 Pedro 3. Eso está bien para atrás, bien para la derecha. Capítulo 3, verso 18. Entonces, yo quiero que escuches esta palabra, porque es que la palabra tiene poder. Y yo quiero que tú escuches esto para que seas libre de castigarte tú mismo por las cosas que no logras tener victoria sobre ellas. Por ese pecado que tú trabajas y estás un tiempito y vuelve otra vez. Y tú sientes que todavía no tienes victoria sobre eso. Escúchame. Este no es el juego de Mario, que cada vez que tú te caes tienes que irte para la cola y tienes que empezar a hacer tu receta de oración, a hacer tu receta de cantidad de ayuno, a darte con el látigo, a no permitirte disfrutarte las riquezas eternas de Cristo porque tienes un evangelio incompleto. Detente y escucha esta palabra. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para qué? Mira la contestación aquí. ¿Para qué Cristo murió de la manera en que murió? Para llevarnos a Dios. ¿Viste? El Hijo del Hombre es el único que puede meterse en la profundidad de tu pecado, ensuciarse contigo. El Hijo de Dios es el único que puede cogerte de tu pecado y llevarte a Dios. Murió, dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora te lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Oye, recibe esta palabra en tu corazón, por favor. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Nosotros no entendemos en los conceptos de eternidad porque a nosotros se nos fue quitado ese privilegio. Pero si la palabra dice que cuando Cristo murió y resucitó, Él pagó por todos tus pecados. Los que cometiste, los que estás cometiendo y vas a cometer y los que tú ni siquiera sabes. O sea, yo necesito que entiendas que Dios te amó habiendo visto el fin. Él
te escogió ya sabiendo el final. Si tuviese una libreta, ya Él sabía todas las veces que tú ibas a pecar contra Él. Y tú sabes que como quiera te amó. Si a mí me dieran una libreta de todas las cosas que mi esposa me va a hacer en los próximos 10 años, tenlo por seguro que yo me empezaré a comportar diferente con ella hoy. Cristo no es así. Qué hermoso que tenemos un Salvador que no cambia conmigo a pesar de las cosas que Él sabe que yo voy a hacer. Es que qué bueno que nuestro Salvador provino de Dios. Aleluya al Cristo, ¿sí o no? Entonces Él murió una sola vez por todos tus pecados. Rompe el ciclo. No es que lo ignores. No es que tú digas, Pablo lo explicó bien claro, ahora no es que tenemos licencia para pecar. Es que no, está bien. Es que entiendas que Pablo por algo se reventó la espalda diciendo es que tienes que entender que no hay condenación. Pues no te condenes tú mismo. Si Cristo pagó para que no seas condenado. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que pecan, pero no quieren pecar. No hay condenación para aquellos que no quieren pecar, pero no pueden dejar de hacerlo. No hay condenación para aquellos que se ponen tristes cuando pecan contra Dios. Es que no hay peor cosa para un hombre que ame a Dios que tener, que herirlo. Qué peor maldición que esa. Que tú ames a Dios con todo tu corazón y que tú simplemente no puedas dejar de pecar. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Señores, esto no es salvo siempre salvo, esto no es, mira, esto lo han cogido y esto le han metido miedo a todo el mundo con eso, pero el que no entiende la gracia, pues que no la entienda, papi, porque en verdad que eso está ahí para ti, cógela si la quieres. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo por Dios, con Dios, ahí está. ¿Por qué Cristo tuvo que morir como murió? Para llevarnos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Mira la nueva versión internacional. Dame la nueva versión internacional. El versículo 18 dice: porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas. Bello. El justo por los injustos. Bello. A fin de llevarlos a ustedes a Dios. Mira qué bello esto. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Bello. ¿Qué quiere decir esto, papito? Tú tienes que seguir moviéndote. El tema del pecado no se va a acabar hasta que Cristo venga. Entonces vamos a perder la vida en eso. Eso es lo que yo trataba de explicar el miércoles pasado. Vas a perder la vida en eso. Te ensucia, Él te limpia. Te ensucia y no hay más nada. Tú no fuiste llamado aquí a eso nada más. El sacrificio de Jesucristo es suficiente. No puede ser para eso nada más. Pero es que no. Es que tú fuiste llamado a hacer luz, a hacer sal, a poner la mano en los enfermos y que sanen, a predicarle las buenas nuevas de salvación a los que están en oscuridad, a abrazar, a abrigar, a levantar. Entonces, no, es que yo no puedo hacer esas cosas porque no he resuelto esto. No, papito, tienes que gastarte la vida dejando que el Señor trabaje con tu santificación progresiva mientras tú te vas a dar fruto. Mientras tú dejas que el Espíritu Santo siga en ti, no te quita, vamos por encima, Vero, como dice Vero, si Él no desistió de mí, ¿por qué voy a desistir yo? ¿Que metí las patas? Sí. Si desisto, entonces su sacrificio no fue suficiente. Sí, mira, Vero dice, si yo desisto, entonces su sacrificio no fue suficiente. Pero ¿qué pasa? Que nos gusta vivir la vida según cómo nos sentimos. Como estás triste, sientes que no te lo mereces. Pero ¿qué dice esto? Algunas cosas sí y otras cosas no.
mas no hay condenación para aquellos que están. Es que nada podrá separarme del amor de Cristo, ni lo alto ni lo profundo. Microondas. ¿Se entiende? Ni los ángeles, ni los demonios. Nada podrá separarme del amor de Cristo. Aquí está el medio. Pues aquel que crea que Jesucristo es el Señor, será salvo. Es el microondas. Queremos que así de igual de rápido que ChatGPT nos da las cosas, queremos nosotros por nuestra propia fuerza cambiar. Claro. Y tener una santidad que solamente la tiene Él. Tenemos que... Es que tenemos que darnos un break y entender que somos humanos. Claro. Y nuestra carne funciona así, por el intercambio, ¿verdad? Porque entonces yo, según lo que yo me merezco, es lo que yo necesito. Eso es nuestra justicia moral, humana. Como pequé, pues tiene que venir un castigo. Ahí es que está, ahora. Porque muchas cosas en nuestra vida, de hecho la ley, ¿verdad? La ley, el sistema judicial de nuestro país y del mundo entero funciona así, pero es que no estamos hablando del sistema de esta tierra, estamos hablando del sistema de Dios. Y a Dios le plació hacerlo de esa forma. Una pregunta. Cuando estás en un juicio, Ajá. te dan ¿Escuchan a Vero ahí? Cuando estás en un juicio, te dan el mismo castigo si te declaras culpable y te encuentran culpable, o te declaras inocente y te declaran culpable. Normalmente, si tú te declaras inocente y te encuentran culpable, Pero el resultado es un poquito peor. No, los abogados te dicen, declárate culpable porque aquí va a ser menos la pena porque vas a hacer tal cosa. Y normalmente el declararse culpable te da como una puerta de tú decir, mira, pues, me declaro culpable. Claro. No es que no tienes que pagar. No es que no, ahí es que vamos. Pero a lo mejor no es tan malo. Por eso es que la puerta no podemos tomar, ¿verdad? El no pecar como una puerta abierta, seguir haciéndolo porque sabemos que no vamos a ser perfectos. No, por eso estamos claros. El tema del pecado no se va a acabar, pero aquí nadie tiene licencia. Perdón, no habéis terminado. No, el punto por lo que te hago la pregunta es porque vamos a cometer errores. Sí, señor. Y vamos a pecar. Sí, señor. La diferencia lo hace el arrepentimiento. Me declaro culpable. El arrepentimiento. No es lo mismo tú vivir una vida pecando sin arrepentimiento a tú vivir la vida pecando, teniendo conciencia de lo que estás haciendo. Por eso no es lo misma pena cuando cometes un delito y te declaras culpable. Bello. O sea que aquí lo que importa es cuán rápido corres a la cruz. Y yo te lo leí, Romanos 2:4, Pablo lo dice, ustedes no ignoren esto, ustedes no entienden que esa tristeza que tú sientes cuando pecas, eso tú lo sientes porque Dios es bueno. Pablo lo dice, ¿acaso ignoráis que la bondad de Dios produce en ustedes arrepentimientos para traer sus almas a Dios? Tipo un anormal. Que esa tristeza que tú sientes porque tienes a Dios metido por dentro. Mira lo que dijo Vero. No es que vamos a pecar ignorando, viviendo una vida loca. No, mi amor, es que si Dios vive en ti, eso va a dar fruto. Y el primer fruto que va a dar es que no vas a hacer la paz con el pecado, que no vas a poder, es que te vas a sentir triste y posiblemente te sientas triste hasta que Cristo regrese por nosotros. Pero eso no significa que tú tienes que vivir una vida en tristeza, porque hay mucho más. Tenemos que movernos de ese círculo y dejar que Dios siga trabajando tu santificación progresiva mientras tú sigues dando fruto, porque Dios vive en ti. Y el único fruto que Dios va a poner en ti no va a ser que te sientas triste del pecado. No, tú deja que el Señor siga bregando eso. Y tú no bajes la guardia, pero es que tienes que seguir, hay más cosas. Mira el video anterior para que lo chequees. Señores, hasta aquí. ¿Se entendió? ¿Por qué Cristo tuvo que morir de la forma en que murió? Para nosotros entender
el porqué de la cruz, tenemos que volver a Adán. Tenemos que detenernos a mirar un poco a Adán. Este es el tema, este es el concepto del evangelio que vamos a estar estudiando hoy. Se llama la cabeza federal o la cabeza federativa. Ese es el concepto que vamos a tratar de hacer entender. Así que, ¿por qué la cruz? Tenemos que ir a Adán. ¿Me lo permiten? En el Edén, Dios pone una simple prohibición. Esa condición que Dios puso era, tú la satisfacías con mera obediencia. Tú no tenías que hacer nada, solamente obedecer. Todo esto es tuyo. Multiplícate, goza, vive, ve a la playa, ve al río, nada, come, bebe, ponle nombre, olvídate Blue Lagoon. Esa es para los viejitos. Aquí no todo el mundo sabe lo que es. Pero si sabe lo que es, gózate. Solamente había una condición. ¿Quién me la dice? Raúl se rió, era, hey, charlatán. Había una sola condición. ¿Quién me la dice? La condición era: no comer del árbol de la vida. No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Del árbol de la vida podías comer. Ese estaba en el Edén, lo dice Génesis. Podías comer de todos los árboles. Y decía, en los que entre ellos se encontraba el árbol de la vida. De eso podías comer. Del único que no podías comer era del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo único que tenía que hacer era obedecer esa directriz. ¿Y por qué tú crees que Dios no le puso otras limitaciones? Oye, pareció un buen momento para dar los mandamientos. No matarás, no robarás, pim pum pam. Pareció un buen momento, pero ¿por qué tú crees que Dios, en vez de dar mandamientos y poner otras condiciones, solamente se concentró en una condición basada en mera obediencia? Así lo quiso Dios. Era algo simple. Exacto. ¿Tú sabes por qué Dios no puso ley? ¿Tú sabes por qué Dios no puso mandamientos? Porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, esto significa que varios atributos de Dios iban a estar en el hombre. Entre ellos, la ley moral de Dios estaba en el hombre. ¿Se entiende? Entre esas cosas, el hombre era semejante a Dios con respecto a la moral. O sea, Adán y Eva eran moralmente puros, porque una de las cosas que tenían semejante a Dios es que eran puros moralmente. ¿Eso se entiende? ¿Qué es la ley moral? ¿Qué es eso de la ley moral? ¿Qué me dice? Dime lo que tú pienses, lo que te venga a la mente. ¿Qué tú crees que es la ley moral? María dice que no vas a hacer nada malo. ¿Quién más dice algo? Tú puedes distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ya está. La ley moral es simplemente... La ley es lo que te dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se entendió? Entonces, si Adán y Eva tenían la ley moral de Dios, ¿quién decía lo que estaba bien y estaba mal en la vida de Adán y Eva? Si la ley moral de Dios habitaba en Adán y Eva, significa que era Dios quien definía en ellos lo que era bueno y lo que era malo. ¿Se entiende?
Y escúchame bien, vamos a meterle caña a esto. Hasta aquí, no quiero seguir si no se entiende, hasta aquí estamos bien. ¿Se entiende, mi gente? Sí, Fueron hechos a su imagen y semejanza. La ley moral de Dios estaba en Adán y Eva, o sea, que Adán y Eva eran moralmente puros. Significa que hasta ese momento quien le decía a Adán y Eva lo bueno y lo que era lo bueno y que era lo malo era Dios. Lo bueno, todo esto es para ti. Lo malo, no puedes comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces, escúchame bien, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal no era simplemente comerse una fruta. El conocimiento del bien y del mal era tomar en sus manos una responsabilidad que le correspondía a Dios. Era tomar en su juicio propio un criterio que le correspondía a Dios. Comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es decirle: Dios, tú sabes lo que es lo bueno y lo malo, pero ahora soy yo el que decido. Ahora soy yo el que juzgo lo que es bueno y lo que es malo, a mi juicio, a mi manera. ¿Lo viste? Creyendo en mí. Ay, bendito. Perdón. Dios. Yo lo que dice Vero, que creas en ti. Ay, Jehová. ¿Se entiende? Entonces, escúchame bien. Esto soy yo, esto soy yo. Esto no lo dice la Biblia, ¿ok? Esto es una opinión mía. Hazme la nota al calce ahí. Yo no creo que dentro de la fruta que se comió Eva existía un material genético que le daba sabiduría. Había algo místico y mágico que simplemente ¡pop! Le daba un conocimiento de todas las cosas. Entonces yo creo que el tema de tomar el fruto y morderlo, el problema con eso es la acción. Porque cuando Jesús habló en Mateo 5 y dijo: tú escuchaste decir, no matarás, pero yo te digo que cuando deseaste el mal para tu hermano lo mataste. Tú escuchaste decir, no adulterarás, pero yo te digo que cuando en tu corazón deseaste la mujer de tu prójimo, ya adulteraste. ¿Entiendes? Entonces, Jesús lo que está diciendo es, el resultado, como dice Omar, el resultado, la acción física, cuando ya tú llegas ahí, es que ya tú tienes algo en el corazón y le autorizaste, le diste autoridad, le diste permiso. Así que el mordiscazo de Eva, yo no creo que era que el fruto estaba dotado con algo místico que le hizo abrir los ojos a una nueva dimensión. A mí me parece que es que el acto, cuando ella mordió, ella ejecutó algo que ya estaba sembrado en el corazón y ella le dio permiso a que ese pensamiento dominara su ser. Tú entendiste ahí que fue ella la que decidió lo que era bueno y malo, y ella decidió que comer del fruto era bueno, no como Dios dijo que era malo. Ella tomó el juicio en sus manos. ¿Se entiende? Yes. ¿Están conmigo hasta aquí? Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal era tomar en tus manos un criterio que solamente le correspondía a Dios. Ya no vives por lo que Dios dice que es bueno y que es malo. Ahora tomas tu propio juicio y tú mismo dices lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que todavía estás queriendo servirle a Dios como a ti te da la gana, porque todavía tienes la manzana en la boca, mi amor.
Por eso es que todavía los términos de tu relación con Dios los quieres poner tú, no como lo dice Dios. Por eso es que todavía tú eres el que quieres definir qué es lo que tú necesitas para que Dios te perdone, no como lo dice la Biblia. Eres tú el que decides a quién perdonas y a quién no. Quieres definir tú a quién le das tu amor. Quieres ser tú el que decide cómo llevar tu matrimonio, cómo criar tus hijos, cómo llevar tus finanzas, cómo hacer negocio. Tienes la manzana en la boca todavía. Tenemos que soltarla y empezar a ver qué es lo que dice Dios. Yo necesito que tú entiendas que lo más importante de una vida en Cristo es devolverle al Señor lo que siempre le perteneció. El control de cómo tú vives tu vida. Aquí el que sabe es Él, no tú. Mientras sigas queriendo vivir tu vida con Dios a tu manera, te vas a encontrar con la misma pared que se encontró Saulo. Te vas a seguir encontrando con la cruz. Te vas a seguir encontrando con el Cristo que te dice, Te van a seguir llegando situaciones difíciles en tu vida para tumbarte del caballo, porque de alguna manera tienes que entender que no es a tu manera. No, yo los domingos voy. No es así. No, que yo con quedarme en casa, yo oro en casa y yo veo el culto por internet. No se trata de eso, mi amor. Es tanto más. Y no me malinterpreta, hay gente que no se congrega por razones por las razones que sean y dan más fruto. Y están claros y entienden de cómo es que se vive esta vida. No me malinterprete. Pero es que nosotros mismos hemos decidido cómo que le queremos servir a Dios. Sí, lo dijeron de esta forma, pero no, es a esta manera. Y es porque el Señor me bendice. Tú sabes, me pasan cosas buenas y pienso que porque me pasan cosas buenas el Señor está validando mi manera de vivir. ¿Qué es eso? Tienes la manzana en la boca. Para poder entender el porqué de la cruz tenemos que entender esto. Tenemos que entender lo que hizo Adán y lo que seguimos haciendo nosotros todavía. ¿Ves ahora cuán serio es el asunto? No era simplemente comerse un fruto. Era retar directamente lo que Dios había dicho. Entonces, mira cómo funciona esto de la cabeza federal. Lo que hizo Adán en el Edén, ¿te afecta a ti hoy? ¿Te afectó a ti y a mí? ¿Quién me dice? Si no se fueron a correr. Estamos en el paraíso. ¿Cómo es? Sí, porque si no viviríamos en el paraíso. Sí, porque si no viviríamos en el paraíso. Como lo dice mami. Lo que hizo Adán en el Edén, ¿te afectó a ti? Pues claro. Mira cómo estamos nosotros, que cada día hay más achaques y las enfermedades y las muertes y todo lo que pasa y guerra. Pues claro. Por causa de lo que hizo Adán, la humanidad entera recibió un resultado. Quedamos separados y enemigos de Dios. Ese es el concepto de la cabeza federal. Que Dios puso un representante en la tierra. Adán era el representante de toda la raza humana. Y Dios pone ese representante, que le llamamos la cabeza federal o la cabeza federativa, porque esa persona es quien va a dar cuenta por la raza humana. Tú eres el representante, tú vienes y hablas conmigo. ¿Se entiende? En Puerto Rico, ¿quién es la cabeza federal? ¿Quién es la persona que representa a todos los puertorriqueños y las decisiones que tome esa persona pueden afectar o beneficiar a todos los puertorriqueños? ¿Quién es?
La gobernadora. La gobernadora es la cabeza federal. Si ella dice que te va a bajar las planillas, pues eso va a afectar a todo el mundo en una manera positiva. Si dice que las va a subir, pues eso va a afectar a todo el mundo en una manera negativa. Tú no tienes decisión, tú no tienes poder sobre eso. En todo caso, el único poder que tienes es el de votar por ella, pero las decisiones que ella toma no requieren tu aval, pero te afectan. ¿Están conmigo? Ella es la cabeza federal. En ese momento, Adán era la cabeza federativa del hombre. Y las decisiones que tomó Adán, a que tú no sabes qué, afectaron a todos los hombres. Entonces, esta cabeza federal trabaja para allá como para acá. Y me explico. Las decisiones buenas o malas que tome la cabeza federal afectan todos los que él representa. Pero también la cabeza federal le toca dar cuenta por los actos de esa gente que él representa. Que no solamente la cabeza federal tiene que, ¿verdad? Tomar decisiones que te pueden afectar o beneficiar, sino que esa cabeza federal también tiene que dar cuenta por las cosas que hace esa gente que él representa. Por eso es que Dios no llama a cuenta a Eva. Por eso es que Dios llama a cuenta a Adán. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo, no sé qué más dice ahí. Sí, No me tires eso, mi pastor. Está bien, pero voy por eso. Ahí fue donde se escrachó Adán. Porque no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú te fuiste por encima de mí para vivir tu propio juicio. Ya. ¿Ah? En el primero se escrachó y es el primer mandamiento. Ahí no había mandamiento todavía. Ah, por eso, pero cuando los ponen, Ahí fue. ahí no habían, el Ahí primero, fue. pa. Ahí fue. La cabeza federal. A Adán, la decisión que él tomó nos afectó a todos. Pero también él le tocaba dar cuenta por aquellos a quien él representaba. Dios no llamó a Eva a cuenta, Dios lo llamó a él. Ahora, yo te pregunto, ¿qué se supone que hubiese hecho Adán? Una vez la mujer vino donde él con el fruto. Impedirlo. ¿Qué más se supone? ¿Cómo se supone que hubiese actuado Adán para que esta maldición no nos hubiese caído a nosotros? Él no comérsela, pero ella transgredió. Él es el representante. Ella transgredió. ¿Qué se supone que Adán hubiese hecho? Decir que no. ¿Cómo? Decir que no. Decir que no, pero ok, vamos para el juicio. No, mi amor, esto va en contra de Dios. Vayamos frente a Dios. ¿Y qué hacemos en ese juicio? Porque Dios sabe todas las cosas. Aquí ella metió las patas y tú eres el representante. ¿Qué vamos a hacer? Yo les dije que el que comiera, moría. Moría. ¿Qué digo? Pues Señor, que muera ella. O digo, yo como representante voy a morir por ella. ¿Qué hubiese pasado? Un Adán puertorriqueño hubiese dicho la mujer que me diste. Bueno, pero es que eso fue lo que él dijo. Lo primero que él dijo fue echarle la culpa a Dios. La culpa la tienes tú por esta mujer que me diste. Él no le echó la culpa a la mujer, él le echó la culpa a Dios. La culpa la tienes tú porque tú fuiste la que me diste esta mujer que metió las patas. ¿Entiendes? Pero la historia hubiese sido diferente si Adán se hubiese comportado como Cristo. Adán no estaba ready para entregar su vida por su esposa. ¿Lo entiendes? Pero Jesús la entregó por ella. Aleluya. Yo no sé si tú lo ves, mala mía, ¿verdad? Es que cuando entiende, no es
Él murió y resucitó y eres salvo. Es que hay tanta belleza, ¿me entiendes? Es que Adán no estaba listo para entregar su vida. ¿Entiendes? El hombre estaba listo para tomar la vida, pero no para entregarla. La primera pruebita fue Caín y Abel. El hombre estaba listo para tomarla. Caín mató a Abel, pero el hombre no estaba listo para entregarla. Y Dios tiene que empezar a trabajar con el corazón del hombre. El primero que estuvo dispuesto a entregar su vida se llamó Jacob. Cuando le dijo a su papá: ¿y dónde está dónde está el cordero para el holocausto? Y el nene entendió y siguió caminando. Él estuvo dispuesto a morir. Ese fue el primero. Y cuando llegó el momento, Dios dijo: espera, papi, que esto no te corresponde a ti. Vamos por buen camino. Yo me busco un sustituto haciendo sombra de Jesús. Dios pasando juicio y Cristo dijo: yo voy a dar la vida por él. Eso no le correspondía a Jacob. Me fui. Perdón. Hasta aquí. La cabeza federal. Sí. Todo lo que hizo Adán repercutió en toda la humanidad, hasta ti y hasta mí el día de hoy. ¿Te parece justo esto? Que tú no tuviste decisión, tú no tuviste espacio para decidir. La maldición te llegó, like it or not. ¿Parece justo esto? De momento como que no, ¿verdad? Pero entonces, vamos a la palabra para terminar este estudio de hoy. Pablo habla de la cabeza federal, él es quien introduce este concepto. Y lo que Pablo dice es: si esto es verdad para la maldición, tiene que ser verdad para la bendición. Si corta para un lado, corta para el otro. ¿Me acompañan? Vamos a Romanos, que vamos ya terminando. Romanos. Capítulo 5. Voy a empezar en el verso 12. Y usted puede, si usted quiere estudiar esto de la cabeza federativa en el futuro, capítulo 5 de Romanos, ahí lo tiene. Ahí está la explicación. ¿Qué dice el capítulo 5, verso 12 de Romanos? Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, la cabeza federal, Adán era el representante, y todo el pecado entró por ahí. Dice: entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por uno, todos se hicieron pecadores, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Ahora vamos a saltar un poquito al 17, porque en verdad que es que si nos vamos verso a verso no terminamos. Vamos a saltar al 17. ¿Sí? Y dice el 17: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahí está la justicia, hermano. Y aquí es donde empezamos a ver estos términos, como les hablé la vez pasada, la justificación y todas esas cosas. Vamos a entrar en todo eso para que usted entienda esto, pero vuelvo con el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la cabeza federal, y te afectó en manera negativa, Pablo está diciendo: mucho más entonces reinarán en vida por uno solo. ¿Por quién? Jesucristo. Y que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ¿verdad? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Pablo está diciendo que el Señor se proveyó de una segunda cabeza federal, un segundo Adán, un nuevo representante para toda la raza humana, Cristo Jesús. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está. Márcalo, subráyalo, ponlo en la nevera, memorízatelo. No es por tu justicia, no es porque tú fuiste bueno, no es porque tú puedes vivir bien. Tu relación con el Señor está en un modo, en una bombillita verde, está available, está en un modo funcional por tu nueva cabeza federal, Cristo Jesús. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí está el concepto de la cabeza federal. Si esto funciona para lo malo, tiene que funcionar para lo bueno. El Señor se proveyó de un segundo Adán, de una segunda cabeza federativa, que las decisiones que iba a tomar esa cabeza federativa te iban a afectar para bien. Pero esta segunda cabeza federativa iba a poder hacer lo que Adán no pudo hacer: intervenir ante Dios por las transgresiones de los que Él representa. Este segundo Adán, esta segunda cabeza federal, iba a responsabilizarse por las cosas que hiciste tú. No hizo nada. Y quiero que sepas algo. El último en esa fila se llama Adán. Hello. Cristo pudo hacer lo que Adán no pudo hacer: responsabilizarse por lo que le corresponde. Adán no pudo, no estaba listo para entregar su vida por su esposa. Cristo sí. Si a eso usted no le saca un gloria a Dios, yo no sé. De nuevo. Estos conceptos lo que debe producir en ti es que crezca la admiración por Jesús, es que florezca tu amor por Él. No es que murió y resucitó, no es The Chosen, no es The Passion of the Christ nada más. Eso está bello, pero es que hay tanto más que Pablo le llama las riquezas eternas de Cristo. Fue una cruz humillante, fue una cruz horrorosa, fue una cruz vergonzosa, porque eso era lo que se merecía Adán. Por consiguiente, eso era lo que te merecías tú. Entonces esa cabeza federal murió la muerte que te tocaba a ti y vivió la vida que tú no pudiste vivir. De la misma forma que se nos fue aplicado el castigo por Adán, hoy, si pones tu confianza en Cristo Jesús para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, pasas a ser cubierto por esta nueva cabeza federal. Y asimismo, como sin tu permiso el pecado de Adán te afectó, hoy tienes la oportunidad, con tu decisión, de estar bajo la representación de Cristo Jesús y ser llamado justo delante de Dios. Y ahí se cumple la promesa de que Dios puede vivir en ti. Ese fue el plan de Dios. Parece como de una serie de Netflix, pero ni el algoritmo ni la inteligencia artificial van a poder desarrollar un plan como este. Conclusión, ni ChatGPT. Mira, desconfío de ti, bebé. Tengo problemas. No me digas que usas ChatGPT porque voy a desconfiar de ti.
Ay, mi madre, perdónenme. Ámenme más. Conclusión. Cuando te hablo de que no le dediques tanto tiempo a él, me ensucio, me limpia. Me ensucio, me limpia. En ninguna forma me refiero a que lo ignores. Le pichees. No seas irresponsable con el pecado de tu vida. No es ser blandito con el pecado, no es tolerarlo, mucho menos aceptarlo. Más bien es que entiendas que Cristo murió por todos tus pecados una sola vez. Escúchame, es no retroceder. Esta es la conclusión. Es no retroceder en tu avance hacia Cristo. Es no detener tu aprendizaje, no detener el bendecir a los demás, no detener el crecer en gracia. No dejes de dar fruto, no te prives porque estés batallando con tu pecado. Batalla con tu pecado. El Señor designó una comunidad de santos peleando igual que tú para que te agarre de las manos con ellos. Como le dije a mis muchachos hoy, ¿verdad, Raúl? 3 cabezas piensan más que una. Y qué bello es poder agarrarse de las manos de hombres que están en la misma batalla tuya. Se puede. Escúchame, papito. Se puede. Escúchame, mamita. Se puede. Pero no se puede solo. Las cosas que tú estás pasando, si tú crees que tú puedes bregarlo solo, vas a fracasar. No estás listo para hacerlo solo. No estás hecho, gracias, mi amor, gracias. No estás diseñado para pasarlo y para vencerlo solo. No, que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en aquel que decidió que tienes que hacerlo con más gente. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Hay cosas que solamente las vas a poder vencer como Moisés, con Aarón en un lado y con Josué en el otro. Era Josué, ¿verdad? Cuidado que no me pase como la ballena. Omar, ¿quién era que le levantaba las manos a Moisés? Aarón y Josué. O Aarón y Ur. Ay, no me acuerdo. Usted sabe la historia. Josué y Aarón. Josué y Aarón, usted sabe la historia. El hombre ya casi no tenía fuerza, pero Dios dijo que mientras las manos de Moisés estuviesen levantadas, el pueblo iba a vencer. El hombre ya no tenía fuerza. ¿Y qué pasó? Pues los amigos vinieron, y le mantuvieron las manos arriba y el pueblo venció. De eso se trata, mi amor. Lamentablemente, por lo que hizo nuestra primera cabeza federativa, te va a tocar vivir cosas difíciles, te va a tocar pasar dificultad financiera, te va a tocar tener pérdidas. Vas a tener que trabajar con gente que estaban y ya no están. Vas a tener que trabajar con tristezas profundas, con traumas sexuales, con traumas emocionales. Esto no vamos a escapar de esto, pero el Señor prometió estar con nosotros en medio de todo eso. ¿Entiendes? Entonces es no detenernos. No detenernos porque la barrita de santidad en tu mente no está llena. No. Cada vez que pecamos y nos arrepentimos, en vez de me ensucio, me limpio, me ensucio, me arrepiento. Dilo más duro. En vez de me ensucio, me limpias. ¿Cómo debe ser? Me ensucio, me arrepiento. Me ensucio, me arrepiento. Me ensucio, corro a la cruz. Me ensucio, corro a la cruz. Porque yo lo veo de esta manera, no, ¿verdad? Pero yo lo veo de esta manera. Cada vez que corremos a la cruz, que nuestro corazón realmente se arrepiente, porque yo puedo pecar y decir, Señor, perdóname, sigo por abajo. Sí, no, esto no es de boca. O sea, que realmente en mi corazón hay tristeza, hay dolor. Yo le estoy diciendo, es como yo decirle al Señor, tu sacrificio es suficiente. Exacto.
Porque si lo puedo hacer yo sola, su sacrificio no fue suficiente. Ya. Si tú pudieras tú perdonarte o si tú pudieras hacerte sentir bien tú misma, pues no hacía falta Jesús. No hacía falta Cristo. Y es también, de alguna manera, darle el lugar que Él merece. Darle el lugar que merece. Bello. Bello. Me ensucio, corro a tu cruz. Y sigo mi vida, o sea, sigo trabajando para el reino. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Jesús ataca el corazón porque tus acciones van a tener un resultado. Y de esos resultados, Dios no te va a librar. Y tú vas y matas a una persona, tienes que pagar. Mientras tú le entregues a Jesús lo que pasa en tu corazón, Él te puede privar de las consecuencias de tus pecados. Si tú corres a la cruz, mientras hay un deseo, te puedes privar. Eso fue lo que pasó con Eva. Hay algo que dices cuando, ¿verdad? Que hay que ponerle como tú dices, darle un doble clic. Ajá. Cuando tú dices, hay que seguir sirviendo y hay que seguir haciendo Sí, y señor. no mirar atrás, es Sí, porque señor. es entendiendo esto mismo. Cuando yo te digo que su sacrificio es suficiente, y que nosotros no podemos solos, es que tú tienes que seguir sirviendo entendiendo Ajá. que Él es quien te habilita y Él no necesita nada de nosotros. Claro. Si yo necesito limpiarme para servir, entonces estoy diciendo que depende de mí. Exacto. Que Él pueda obrar en otra persona o que Él pueda hacer lo que Él viene a hacer. Si tú no estás ready, va a buscar otro y lo va a hacer. Pero entendiendo que yo nunca voy a poder ser lo suficientemente limpio, lo suficientemente santo Ya. para hacer lo que Él hace, yo tengo que seguir sirviendo. Porque Él va a seguir haciendo lo que Él tiene que hacer por encima de mí. Porque el santo es Él y no yo. Claro. So, si yo detengo el servirle por esperar a limpiarme, le estoy fallando. Claro. Y no. Porque no, es lo que Él quiere que nosotros hagamos. No malinterpretes, eso estuvo bello, mami. No malinterpretes cuando digo servir. No quiero que pienses que servirle al Señor es hacer cosas en la iglesia. No es trabajar para un ministerio en la iglesia, escúchame. Cuando digo servirle al Señor, es lo que tú haces con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con la cajera de Burger King. Es cómo tú vas y vives tu vida. ¿Ok? Tú no puedes dejar de ser luz. Es como si Tú sabes las veces que yo me sentía mal porque había pecado contra el Señor y tuve una oportunidad de hablarle el evangelio a alguien, y tú sabes que yo mismo me privaba de que yo no estoy limpio. No, el Señor no me va a vaciar. Qué pecado más profundo, Dios mío, perdóname. Que yo no le hablaba a gente que yo sabía que necesitaban esa palabra porque yo pensaba que es que yo estaba sucio. El Señor no me va a vaciar, y es que yo no había entendido que no se trata de mí. Que el Señor es fiel a su palabra y a su nombre. Que es que si el Señor necesitara que yo estuviera limpio para salvar la gente, ¿qué estoy pensando? Es que no malinterpretes cuando digo servirle al Señor. Escúchame, mientras estamos operando y trabajando en algún ministerio dentro de una organización eclesiástica, hay momentos en los que tú tienes que dejar de trabajar en esas plataformas para darle la oportunidad al Señor a trabajar con cosas bien profundas tuyas. Eso no significa que tú vas a enganchar los guantes en el ministerio de la iglesia y en tu vida cristiana. Responsablemente, así como en un trabajo normal, tú si tienes una enfermedad y no puedes hacer tu trabajo bien, tú tomas un leave of absence o una licencia con o sin sueldo responsablemente porque sabes que no puedes cumplir las tareas como se supone. Igual, cuando estás sirviendo en la iglesia, estás trabajando en alguna función de líder, de esto, de lo que sea, y tú entiendes que hay algo que te priva de hacer las cosas como Dios manda, pues tú debes detener eso,
a hablar con tus líderes, necesito este espacio porque estoy batallando con algo, necesito la ayuda de ustedes, pero voy a dejar esto aquí porque sé que no lo puedo hacer como el Señor se lo merece. Ayúdenme a poder bregar con esto. Eso no significa que tú vas a ir al Burger King y le vas a escupir la cara a la cajera. Eso no significa que no te vas a atrever a hablarle el evangelio a alguien de tu trabajo que necesite, que vas a dejar de abrazar, de amar, de perdonar. No sé si me explico. Se trata de no retroceder, de entender que ya el pecado no te define a ti delante de Dios. Quien te define delante de Dios es tu cabeza federal, tu gobernador, Cristo Jesús. Te define Cristo. ¿Y tú sabes cómo Él te define? Como redimido. Cuando tú vas delante del Señor, tú vas con un boletín en tu frente que dice, redimido por Cristo Jesús. Las eternas riquezas de Cristo. Lo que sucede en mí cuando la promesa de que Dios va a vivir en mi corazón se lleva a cabo. Las eternas riquezas de Cristo es lo que vas a disfrutar cuando te des la oportunidad de entender que Dios vive en ti. Que Dios vive en ti no significa necesariamente que tú te vas a comportar de una manera mística, que van a empezar a suceder cosas intergalácticas, que van a empezar a ocurrir cosas que la gente se va a juntar. Eso no es, señores. ¿Qué más sobrenatural puede pasar o puede ser que a través de tus labios pecadores y sucios el Señor ponga un mensaje que lleve a la gente de la muerte eterna a la vida eterna? ¿Qué más milagro tú quieres que eso? Así que les invito a que mediten esto de la cabeza federal, a que vayamos entendiendo en nuestra vida cristiana que tenemos un representante y que tenemos que apoderarnos en la fe de las verdades de Cristo. El representante, el único representante que se paró en la raya por ti y cubrió tus transgresiones. ¿Tienes algo más, mi reina? No, lo que te iba a decir con respecto al ejemplo que diste sobre el servicio era decirte que yo tenía una lucha, ¿verdad? Con que si el Señor me ponía en mi corazón a orar por alguien, un Ajá. ejemplo, ¿verdad? Sencillo. Yo no me sentía habilitada para orar. Porque yo tenía en mi mente que no estaba preparada o no estaba en el nivel, o no tenía las palabras, o no estaba quizás lo suficientemente, como digo yo, no soy perfecta, no me toca, no. La barrita de santidad no estaba llena. Y yo supe ver cómo el Señor ponía eso en mi corazón y venía a pasar a otra persona y hacía lo que yo no hice. No vas tú, Y comenzando, yo me hago de otro. Comenzando a ver, es que hasta que yo realmente entendí quién es Dios, cuál es su lugar, porque nosotros sabemos quién es Dios, pero realmente nosotros no sabemos quién Él es. ¿Cómo eso? El lugar de Dios. Ajá. Quién Él es. Él es alguien mayor que yo. Él es alguien soberano. Entender su soberanía. Entender quién es Él. Que Él no me necesita a mí. Que por encima de mí Él va a hacer lo que Él ya tiene para hacer. Cuando yo entendí eso y yo entendí quién Él es y cuál es su soberanía y cuál es su poder y entender que Él es Dios, puede tener la paz y entender de que en vez de
cohibirme de hacer lo que tengo que hacer, Se trata de Él. cambié la manera en que decirle, Señor, que de mis labios Ujú. hables tú y no yo. Ya. Con eso yo le estoy diciendo a él, el soberano y el sabio eres tú. Lo que tú quieras que yo haga, yo Ya. nunca voy a estar preparada y nunca voy a estar lo suficientemente limpia para hacerlo. Eso Ve es. tú. Lo que pasa es que nosotros vivimos queriendo ser como Dios y tener el lugar de Dios en las cosas. Yo no puedo sanar a nadie, yo no le puedo cambiar el corazón a nadie, yo no puedo hacerlo ni por mí misma, Ujú. ni para mí misma. Pero el ser humano vive queriendo ser Dios en todo. Yo me limpio, yo lo hago, yo me sano, yo Sí. me... todo. Jambo. Y tenemos a Dios en un lugar bien bajito, en un lugar bien por debajo. Y hasta que no entendemos quién es Dios en nuestra vida, vamos a seguir en el me sucio, me limpio, me sucio, me limpio. Porque entonces queremos a Dios solo para que me limpie, pero no para los demás. Ya. Y ahí, yo con esa acción tan sencilla, yo pude entender quién es mi cabeza, espérate. Ya. Está Sencillo. claro, está claro. Es tener claro los conceptos del Evangelio. ¿Alguien les había explicado esto así, de esta forma, mis amados? ¿Han aprendido algo esta noche? Para poder irme en paz de que hay vida en este grupo. Bello, como diría mi hijo. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bello. Pues vamos a orar. Bello.